Lo conoció en una aplicación de citas y pensaba que había encontrado al hombre perfecto, médico, exitoso, amoroso, pero detrás de esa apariencia encantadora se ocultaba un engaño que la arrastraría al abismo y arruinaría su familia a pesar de la advertencia de su hija. Esta es la historia de Deborah Newell. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Carolina. Te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún video. Y si te gusta mi contenido, me estarías ayudando enormemente dándome un like. Así que acompáñame hasta el final de este video para que no te pierdas ninguno de los detalles de este caso. Ahora sí, sin más que decir, comencemos. Deborah Newell nació en el sur de California en el año 1955. Creció en una familia cristiana conservadora. Su padre era pastor y su madre una maestra de piano. Desde joven mostró talento para el diseño y más tarde fundó su propia empresa de decoración de interiores, llamada Ambrosia Interior Design, que tuvo un gran éxito. Era una mujer trabajadora, independiente y económicamente estable. Tuvo 4 matrimonios fallidos, de los cuales tuvo 4 hijos. A los 21 años se casó con su primer esposo, Brian, con el que tuvo 2 hijos, Brandon y Nicole. Después de 4 años y medio, su esposo la abandonó por su secretaria en el año 1980. Después de 9 meses de relación, se casó con su segundo esposo, Dustin, con el que tuvo a sus otras 2 hijas, Jacqueline y Terra. El matrimonio fue válido por 12 años, pero Debra confirmó que ya a los 3 años el matrimonio había dejado de funcionar. Su tercer esposo, a quien llamaremos Tim, Debra sería la tercera esposa de este hombre, el cual le dijo que su primera esposa había muerto de cáncer y la segunda se había vuelto loca. Debra aceptó casarse con este hombre a tan solo 3 meses después de haberse conocido. Tim demostró ser un narcisista y sociópata. El matrimonio duró solo hasta la luna de miel, ya que Tim no mostraba ningún tipo de deseo sexual por Debra. La encontraba repulsiva, por lo que quiso solicitar al hotel unas prostitutas. Él solo se había casado con ella para estafarla financieramente. Debra cortó el contacto con Tim después de 9 meses, pero solicitó el divorcio un tiempo después. En el 2006, debido a que presentó la solicitud tan tarde, Tim pudo obtener $700,000 en los tribunales. Su cuarto esposo, a quien llamaremos David, lo conoció en un avión. Le pidió que se casara con él a tan solo 6 meses después de su primera cita. Resultó ser otro sociópata y narcisista. Golpeó a la hija de Debra, Nicole, y al novio de esta. Aún así, dejó que David volviera a su vida y le ayudó a conseguir un trabajo. Pero esta vez golpeó a Debra y arruinó su trabajo en el primer día. Y aquí haré un paréntesis para resaltar un evento que marcó la vida de Debra. En el año 1984, su hermana Cindy fue asesinada por su esposo, Billy Baker. La pareja se estaba separando y el asesinato tuvo lugar en la cocina de la casa que acababan de vender, en Laguna Niguel, California. Billy le disparó a Cindy en la nuca a quemarropa. Luego se dio un tiro en el estómago, pero quedó vivo y llamó a emergencias. Pero aquí se presenta una situación bien curiosa y extraña, porque en el juicio la madre de Cindy, Arlene Hart, testifica en defensa de Billy. Dice que lo ama y que él estaba fuera de sus cabales cuando le disparó a su hija Cindy. Algo bien extraño y poco común, pues por lo que se presume es que aparentemente por su religión cristiana, ella decidió tomar la actitud de perdonar al asesino de su hija. Y aunque esto se pueda entender un poco desde el punto de vista religioso, lo que no se puede entender es que en el juicio ella hizo comentarios que más bien hicieron quedar mal a su hija. Sabiendo que había sido asesinada por este hombre, ella pues prácticamente lo defendió. El fiscal Thomas Abdiff quedó atónito ante el testimonio de Arlene, que dejó en evidencia una imagen negativa de su propia hija. No conozco la dinámica de la familia, nunca podría entenderlo,
¿Por qué hablar mal de la víctima? Fueron las palabras del fiscal. El jurado absolvió a Billy del cargo de asesinato, pero no llegó a un acuerdo sobre el cargo de homicidio voluntario, del que Billy finalmente se declaró culpable, a cambio de una condena de 5 años. Fue puesto en libertad en el año 1986, tras cumplir menos de 3 años de prisión. La muerte de Cindy, como era de esperar, tuvo un profundo impacto en su hermana menor, Debra. Fue la razón por la que Debra odiaba las armas de fuego. Pero volviendo a Debra, en vista de todos los desaciertos y matrimonios fallidos, a sus 59 años, ella decide darse una nueva oportunidad en el amor. Y es en el año 2014 cuando se registra en una aplicación de citas llamada Our Time. Esta app está especialmente diseñada para personas mayores de 50 años que buscan relaciones serias. Y es allí donde conoce a John Meran, el cual se presentó como un anestesiólogo viudo que había trabajado con Médicos Sin Fronteras. Además, mostraba en su perfil de la aplicación fotos con sus hijas, lo que le dio una imagen humanitaria y confiable ante Debra. John Mera nació el 3 de febrero de 1959 en California, Estados Unidos. Su padre lo apodó Dirty John desde joven por sus trucos sucios y manipuladores para salirse con la suya. Además, su padre era conocido por ser un manipulador, estafador y controlador. En 1988 estudió en la Universidad de Dayton, donde estudió artes, y más tarde en la Universidad de Arizona, donde cursó Derecho. En noviembre de 1990, John se casó con una asistente de anestesiólogo, Tonya Salz, en la Iglesia Católica de San José en Dayton, Ohio. En ese momento ella tenía 25 años y él 31, aunque le dijo que tenía 26. Ningún familiar de John asistió a la boda. Él explicó que sus padres eran adictos y no quería que arruinaran su boda. La pareja tuvo 2 hijas, pero tiempo después John empezó a mostrar interés en la carrera de Tonya como asistente de anestesiología. Por esta razón, Tonya ayudó a John a pagar sus estudios para especializarse como un asistente en anestesiología. A medida que pasaron los años, John mostró su verdadero carácter, agresivo, mentiroso. En julio del año 2000, tras 10 años de matrimonio, John le dijo a Tonya que quería el divorcio, y Tonya aceptó. Vio que su relación era irreparable, pero ella siempre sintió que John le mentía, que no era una persona sincera. Por eso Tonya localizó a la madre de John, Dolores, a pesar de que él siempre le había prohibido contactarla. Dolores le reveló que John mintió sobre su fecha de nacimiento y su nombre completo, y que tenía cargos por drogas en California. Tras registrar la casa que compartían en Ohio, Tony encontró el suministro oculto de anestésicos quirúrgicos de John, que sabía que no tenía por qué poseer fuera del hospital, y se dio cuenta que John los estaba robando. Informó a la policía y esta inició una investigación sobre John. La policía registró su casa y encontró un arma cargada y 45 envases vacíos de 6 medicamentos que habían sido recetados. John fue sentenciado hasta 6 años de prisión en Michigan por resistencia al arresto y posesión de drogas, pero tan solo cumplió 17 meses y fue liberado en el año 2004. Y es aquí cuando volvemos nuevamente a Debra Newell. Después de conocerse por la app de citas, deciden verse en un restaurante en Irvine, California, para su primera cita. Él le contó que había trabajado como doctor anestesiólogo en Irak y que había pasado un año con Médicos Sin Fronteras. Esto fue algo que le encantó a Debra. Le gustó que fuera médico, que hubiera tenido éxito ayudando a la gente. Y cuando dijo que había estado en Irak en Médicos Sin Fronteras, eso le impresionó mucho, porque lo veía como un hombre de buen corazón y vocación de servicio. Él era muy atento con ella, estaba pendiente de todo lo que ella hacía. A Debra le gustó esa atención y quedó encantada con él. Pero una de las cosas que no le gustó a Debra es que en la primera cita John la tocaba mucho. A pesar de esto,
ella lo invita a su penthouse en un departamento hermosamente decorado para invitarle una taza de café antes de que él regrese a su casa. Pero para su sorpresa, consiguió a John acostado en su cama y le empezó a insistir en tener relaciones con ella. Pero esto no le gustó a Debra y le dijo que mejor se fuera. Al día siguiente, John la llamó pidiéndole disculpas y Debra las aceptó, ya que a ella le gustaba John y quería tener una relación estable con él. Su relación se desarrolló rápidamente. Debra quedó enamorada. Ella decía que él siempre sabía qué decir. Todo estaba calculado para él. Debra estaba dispuesta a pasar por alto algunas peculiaridades, como por ejemplo, John usaba su uniforme médico a todas partes, incluso en eventos formales. En un evento de caridad al que asistió Debra, donde todas las personas acostumbran a vestirse bien, John llegó tarde y con el uniforme sucio y desgastado. Se disculpó con ella diciéndole que había tenido una cirugía y que se había complicado, y se le hizo tarde como para ir a su casa a cambiarse de ropa. Debra le encontró sentido a lo que él le decía. Además, estaba enamorada de él. Ella cuenta que siempre la hacía sentir especial y deseada. John conoce primero a Jackie, la hija de 24 años de Debra, pero ella detecta las primeras banderas rojas de alarma y empieza a sospechar de él. Empezó a notar cosas extrañas en este hombre. Ella notaba que él se quedaba viendo de forma extraña la decoración y los objetos de lujo que Debra tenía en su departamento, como si se lo fuera a robar. Le dijo a su mamá que más le vale sacar a ese bicho raro de la casa o que no viviría más allí con ella. A tan solo 5 semanas de estar saliendo con John, este le dice a Debra que para evitar problemas mejor se muden a otro sitio. Por esta razón, Debra y John se mudaron juntos a una casa en Isla Balboa, en Newport Beach. El contrato de alquiler estaba solo a nombre de Debra, porque John no quería que su nombre figurara en el contrato de arrendamiento. Pero Debra estaba tan enamorada de John que no le importaba pagar $6,500 de alquiler mensual. Además de esto, dio un adelanto de $80,000, gastos que ella asumió, ya que John le dijo que tenía problemas para pagar los impuestos, además de la manutención de sus hijas. Pero Debra dejó pasar esto, porque ella estaba deslumbrada con los detalles de John. Él le preparaba el desayuno, hacía la compra del supermercado, se encargaba de las tareas domésticas, de las cuales a veces ella no tenía tiempo de hacerlas. Debra invitó a su hija Terra con su novio, que vivía en Las Vegas. Al saber que su hija Terra tiene un carácter más tranquilo que el de su otra hija Jackie, pensó que no le iba a criticar su relación con John y que no habría problema. Pero Terra, a pesar de su carácter más tranquilo, al igual que su hermana Jackie, logró detectar muchos signos de alarma o banderas rojas en la forma de ser de John. Por ejemplo, al momento de conocerlo se mostró frío y poco amigable y no quiso hablar mucho con ella. Además, le pareció raro que John no tuviera carro, a pesar de tener un trabajo estable como anestesiólogo. No hablaba de sus cosas, ni de sus hijas, de nada que tuviera que ver con él o su familia. Otra cosa que notó Terra es que John se la pasaba jugando videojuegos mientras su mamá se la pasaba trabajando. Pero ella se preguntaba cómo era posible que si John era un doctor, se la pasara mucho tiempo libre en casa jugando videojuegos en vez de estar trabajando. Esto la puso en alerta, por lo que empezó a revisar sus cosas y encontró un certificado de que él era un asistente de anestesiólogo, pero no un doctor. Terra lo confronta y él le dice que ese certificado era de enfermero anestesista, lo que era prácticamente lo mismo que un anestesiólogo. Pero el hecho de que Terra revisara sus cosas causó gran ira en John. Le empezó a reclamar y a gritar a Terra y le dijo que ella solo quería quebrar la relación entre él y su madre. Tomar en cuenta que en el momento de la discusión Debra estaba presente, pero ella no hizo absolutamente nada. Terra miró a su madre indignada y le dijo, ¿cómo pudiste dejar que ese tipo me hablara así? Esto la hizo sentir muy mal. Por eso Terra se fue conmocionada, con la horrible sensación de que su madre prefería a John antes que a ella.
Después de todo este evento, tanto Terra como Jackie le advirtieron a su madre que John era un hombre peligroso, pero Debra desestimó estas advertencias, sin saber que estaba cometiendo un gran error que arrastraría a toda su familia. Luego de esto, John empezó a manipular a Debra, diciéndole que sus hijos solo querían destruir su relación y que tal vez deseaban que se muriera para que quedarse con todo el dinero de ella. A todas estas, Debra le cree a John, ya que estaba acostumbrada a que sus hijas le criticaran sus relaciones anteriores. Curiosamente, la mamá de Debra también defendía la relación de ella y de John. Esta señora tenía una afición por defender a los maridos de sus hijas, sin importarle que ya uno había asesinado a su otra hija Cindy. O sea, toda una locura. El punto álgido de esta situación llega el día de Acción de Gracias, cuando Debra invita a su hija Jackie a cenar. John empezó a buscarle conversación como para arreglar las cosas, pero sucedió todo lo contrario. Jackie empezó a gritarle, diciéndole que era un demonio. Estaba muy alterada. No se sabe si fue que John le dijo algo que la hiciera enojar o sencillamente porque ya le tenía desconfianza por todas las actuaciones raras que él tenía. Por esto, decidió irse de la reunión. En vista de esta situación y de ver lo mal que se llevaba a sus hijas y John, ella decide ir a terapia, ya que no quería perder ni a sus hijas ni a John. La psicóloga le aconseja que ponga límites entre la relación de sus hijos y John, para que sea un ambiente más saludable. Prácticamente le dijo que apartara las críticas y que continuara su relación solo estableciendo límites. Debra le empezó a comprar ropa de diseñador a John para que se vistiera más formal, ya que él tenía ropa desgastada y vieja. La excusa de él ante esto fue decirle a Debra que cuando estuvo en Irak trabajando con Médicos Sin Fronteras le robaron toda la ropa y que por eso no se había comprado más ropa. Excusas muy raras. A pesar de la tensión familiar, ocurrió lo inesperado en un viaje de negocios que Debra tuvo que hacer a Las Vegas, en donde invita a John. En ese viaje y en medio de unas copas de más, John le insiste para que se casen. Y a pesar de llevar tan solo 2 meses de relación, Debra acepta y se casan en Las Vegas. La ceremonia se celebró en un juzgado y obviamente no hubo invitados. Al principio, Debra trató de mantenerlo oculto, pero no lo pudo sostener por mucho tiempo. Al llegar diciembre, Debra y John deciden celebrar la cena de Navidad en casa de su hija Nicole. Debra invita a sus hijas Terra y Jackie, aunque sabía que ellas no iban a ir, insistió con Terra a ver si podía convencerla. Ella acepta, pero con la condición de que John no se le acerque a los niños de la familia. Pero llegada la hora de la cena, John le dice a Debra que bajaría todos los juguetes del carro. Y Debra acepta. Al hacerlo, obviamente los niños se dan cuenta y se les acercan. Terra estaba enojada y decepcionada porque su mamá no cumplió la promesa de mantener a John alejado de los niños. Se retira y se va a un cuarto a llorar. Después de esto, Terra y su novio deciden regresar a Las Vegas. Como estaba tan decepcionada y enojada con su mamá, decidió cortar el contacto con ella. Pero Jackie sí continuó el contacto con su mamá, también con la intención de investigar más a John. Ella notaba que John siempre tenía las uñas y manos sucias. A este punto se preguntaba cómo era posible que un supuesto anestesiólogo tuviera siempre las uñas sucias. Además, cuando le enviaba mensajes al teléfono de su madre, ésta supuestamente le respondía, pero con muchos errores ortográficos, cosa que le extrañó mucho a Jackie, porque su mamá no tenía errores, lo que le hizo sospechar que era John el que le enviaba esos mensajes. Jackie también notó que su mamá empezó a quejarse de que siempre le faltaba dinero en la cartera. Por esto y tantas incoherencias, Jackie decide ponerle un GPS al carro Tesla de su madre, ya que ella sabía que era John el que siempre lo manejaba. Esto con el objetivo de vigilar siempre lo que él hacía. Un domingo al regresar de la iglesia se encontró en la casa a una mujer con el pelo mojado y con su ropa puesta caminando de un lado al otro con una Biblia en la mano. Debra pensó que era una indigente que había entrado en la casa.
y supuestamente John no conocía a esta mujer. Actuó violentamente en contra de ella, le dijo a Debra que saliera de la casa y llamara a la policía. La policía llegó, pero Debra no quiso presentar cargos contra esta mujer, ya que pensó que era una persona en situación de calle. Este evento fue el impulso perfecto para que John instalara cámaras de seguridad por toda la casa y así poder mantener vigilada a Debra. Estas cámaras eran revisadas por John desde su celular. Pasados los días, a Debra le empezó a parecer extraño que John llegaba a la casa en varias oportunidades con bolsas de dinero. Y la explicación que éste le daba era que habían pacientes que no tenían seguro y que le pagaban en efectivo. Debra también tenía acceso a estas cámaras de seguridad y en varias oportunidades se percató que John se vestía con su uniforme en la mañana, salía y minutos más tarde regresaba y se acostaba a dormir o se ponía a jugar videojuegos. Debra lo confronta y este le dice que ese día tenía una cita con una paciente que al final canceló y por eso regresó a la casa tan rápido. Siempre tenía una excusa o una respuesta para cada pregunta, reveló Debra. Debra tenía un sobrino llamado Chap, hijo de su hermana Cindy, que también conocía a John, pero este sobrino también notó comportamientos extraños en John y por esta razón se pone en contacto con sus primas a las que les explica la situación. Estas le dicen que habían contratado a un investigador privado para conseguir las pruebas necesarias y convencer a su mamá de una vez por todas de que John era un hombre peligroso, ya que Debra no les creía, lo que le generaba gran impotencia en sus hijas. Pero es aquí cuando las hijas se sorprenden porque descubren toda la verdad sobre John. La investigadora les informó que John usaba distintas tarjetas de seguridad social. Tenía varias órdenes de restricción. Había sido arrestado varias veces. Era un estafador. Chap estaba tan preocupado por Debra porque después que su mamá fue asesinada, Debra fue como una madre para él. Además, no quería que nada malo le pasara, como pasó con su madre. Chad inmediatamente llamó a Debra para plantearle sus preocupaciones sobre John y le reveló que había cumplido una condena en prisión y que había mentido sobre ser anestesiólogo. Debra actuó con indiferencia hacia Chad y le dijo que si todo eso era cierto, ella lo seguiría amando y hasta le dijo a John la información que Chad había conseguido sobre él. Por esto, John le escribe a Chad y lo amenaza. Le dice que no vuelva a acercarse a Debra. Pasado este evento, un día llegó una carta a la casa y Debra revisó el correo y alcanzó a ver una carta que venía de la cárcel para John. Pero este, al percatarse de esto, se la arranca inmediatamente y le dice que es ilegal lo que está haciendo, que no debe revisarle su correo. Luego le dijo que esa carta era de un paciente que había tenido, que ahora estaba en la cárcel y que a veces intercambiaba cartas y le enviaba provisiones porque sentía lástima por él. Pero es aquí cuando Debra activa las alarmas y recuerda lo que le dijo su sobrino sobre John y su estadía en la cárcel. Comenzó a revisar los documentos de John y encontró evidencia de su largo historial de estafa, extorsión, órdenes de restricción y acoso a mujeres. Se dio cuenta del reinado del terror que John había tenido contra varias mujeres. En febrero del 2014, John se declaró culpable de acosar a una mujer de Laguna Beach, a quien conoció en el hospital mientras se recuperaba de una neurocirugía. Se presentó como su anestesiólogo y salieron durante un tiempo, hasta que ella se sintió incómoda con sus sugerencias de transferir dinero a su cuenta bancaria para ocultárselo a su ex esposo, cosa que a ella le pareció sospechoso. Y por eso terminó la relación. Luego de esto, él le envió mensajes amenazantes y fotos íntimas a su familia. Debra también descubrió que John había salido de prisión el 8 de octubre del 2014 tras cumplir condena por violar una orden de alejamiento. Y se dio cuenta que tan solo 2 días después se conocieron, lo que explicaba el por qué John no tenía ropa.
Después de enterarse de todo esto, Debra queda en shock, se pone en contacto con su psiquiatra para que le prescribiera medicamentos para la ansiedad, ya que se encontraba sumamente alterada por todo lo que había descubierto. Al mismo tiempo contacta con su abogado, le explica la situación y este le recomienda que saque inmediatamente a John de su testamento. Sí, ya que de alguna manera este hombre se la ingenió para que Debra lo incluyera en su testamento, lo que hacía sospechar que él podría tener en mente matarla. También le recomendaron que no le dijera nada a John y que actuara como si nada pasara, ya que no se sabía cómo podía reaccionar. Es por eso que Debra espera el momento en que John sale de la casa y es cuando allí se escapa. Le pide ayuda a su familia para sacar todas sus pertenencias de la casa y en medio de la mudanza encontraron unos papeles de John en donde tenían varios números de cuenta, así como también varios números telefónicos de presos, un sitio web llamado Saliendo con Psicópatas, donde las mujeres que habían salido con este tipo de hombres podían poner sus experiencias. En este sitio web, varias mujeres que habían salido con John lo habían descrito como alguien agresivo y peligroso y un parásito. John había impreso estas críticas y las tenía guardadas. Debra decidió enviarle un mensaje a John diciéndole que su relación había terminado. Este se enojó muchísimo y comenzó a amenazarla, diciéndole que la iba a matar. Finalmente, John le dijo a Debra que si dividían los bienes no le iba a pasar nada. En este punto, Debra estaba aterrada con lo que John le había dicho. La investigadora le sugiere a Debra que cambie su apariencia, su color de cabello y que se hospedara en diferentes hoteles para que John no la pudiera localizar, ya que no se sabía lo que él podía hacerle. John le había seguido enviando mensajes a Debra. Él había estado en el hospital por una sobredosis y de alguna manera logra convencerla de que lo acompañe al hospital. Al decirle todo esto, Debra se sintió tan culpable de haberlo dejado porque ella pensaba que por haberse casado con él tenía que estar a su lado tanto en los buenos como en los malos momentos. En junio del 2015, Debra y John se reconcilian. De alguna manera le dio una excusa para cada cosa que descubrió. Logró convencerla nuevamente de seguir con él, diciéndole que él tuvo que decir que era doctor porque ella, siendo una mujer tan exitosa, nunca se hubiera fijado en él, en un ex convicto. Todo esto sucedió fue por el problema de las drogas, le dijo a Debra. Así que Debra decidió ayudarlo con terapias para mantenerlo sobrio. Ya próxima a cumplir el año de casados, Debra continúa sospechando y desconfiando de John. Por esta razón se estaba convirtiendo en una relación insostenible, ya que él la mantenía alejada de su familia y de sus hijas. Un día Debra iba a ver a su hija Jackie y este la amenazó diciéndole que si iba a verla, lanzaría a Jackie al mar. John también descubrió que Debra le estaba pagando unas clases a Jackie y le dijo que se las dejara de pagar. Inclusive llamó a la escuela para hablar mal de Jackie. También empezó a enviarle mensajes a ella diciendo que estuviera muy bien si ella se lanzara de un edificio. En este punto yo no puedo entender cómo una madre, al ver que su marido amenaza a sus hijas y las trata mal, ella opta por no defenderlas, por no hacer absolutamente nada, por no separarse definitivamente de este hombre, por no mantener un límite, sino que continúa una relación con un hombre que ha estado preso y que es un psicópata. Pero Debra, al ver que a pesar de ayudarlo con las terapias para dejar la droga, este aún continúa consumiéndolas, fue lo que hizo que ella tomara la decisión definitiva de dejar la relación, pero no sabía cómo salir de esta. Por eso empezó a sacar dinero de su cuenta sin que John se diera cuenta. Empezó sacando $30,000, pero John la descubrió y la confrontó, diciéndole que todo lo de ella era de él también. Pero Debra se mantuvo firme, le pidió el divorcio y logró irse de la casa. John obviamente se fue también de esa casa. Debra se fue a vivir con su hija para sentirse más segura. Además, había una caseta de seguridad para entrar al edificio donde vivía su hija. A pesar de esto, John continuó enviándole mensajes a Debra
y ella intentó solicitar una orden de alejamiento, pero el proceso era bastante tedioso y largo. Al final, no le aprobaron la orden de restricción, alegando que él no representaba una amenaza real, ya que vivían separados y él estaba en otro estado en ese momento. El 11 de junio del 2016, Debra se dirigió en su carro a su oficina como cualquier otro día. Lo estacionó afuera y al salir de su oficina se dio cuenta que su carro ya no estaba allí, se lo habían robado. Al revisar las cámaras de seguridad se dieron cuenta de que John había robado su carro y horas después encontraron al carro a unas cuadras cerca de la oficina de Debra, incendiado. Por esta razón, Debra quiso levantar cargos, pero aunque John estuviera en las cámaras de seguridad llevándose el carro, la policía no lo detuvo, porque al parecer John le dijo algo que hizo ver que no se lo había robado. Él siempre tenía una buena excusa para convencer. Ahora que Debra y sus hijas sabían que John estaba en el mismo estado, empiezan a tomar precauciones y a cuidarse, ya que sabían de lo que él era capaz. Ese mismo día Jackie vio a John fuera de su departamento, como acechándola. Ella intentó seguirlo, pero no lo alcanzó. El 20 de agosto del 2016, Terra recibió una llamada a su trabajo de un hombre con acento francés para una cita y llevarle sus perros, ya que Terra trabajaba en una peluquería canina. Pero al llegar la hora de la cita, este hombre no se presentó y Terra decidió irse más temprano. Pero lo que ella no sabía es que John la estaba acechando. Cuando llegó a su casa y sale del carro, John salió de la nada y empezó a atacarla con un cuchillo, diciéndole, ¿te acuerdas de mí? La empezó a golpear y empujarla, pero Terra empezó a gritar. Él le tapó la boca, pero ella lo mordió. Entre el forcejeo, ella logró zafarse y empezaron a pelear en el piso. Ella tenía unas botas y empezó a patearlo fuertemente, hasta que de una patada logró quitarle el cuchillo de la mano. Logró alcanzar el cuchillo y comenzó a apuñalarlo varias veces, 13 en total. El último se lo dio en el ojo y le llegó hasta el cerebro. Uno de los vecinos fue testigo y llamó a la policía. Minutos después, Terra llamó a su mamá y le dijo que había matado a su esposo. Al llegar los paramédicos, John todavía tenía pulso. Los policías revisaron su carro y encontraron testosterona inyectable, cinta adhesiva, cables y un pasaporte. John fue trasladado al hospital y se mantuvo vivo gracias al soporte vital. Debra no quiso desconectarlo, pero la hermana de John fue la que decidió que lo desconectara. Cremaron el cuerpo de John donde estuvo presente Debra. Ella decía que necesitaba estar allí para cerrar ese capítulo de su vida. Cuando la investigadora entrevistó a Terra sobre cómo sucedieron los hechos, ella le dijo que decidió defenderse de esa manera porque había visto en la serie de Walking Dead que para matar a un zombie tenías que clavarle un cuchillo en los ojos. A raíz de todo esto, Debra empezó a ayudar a mujeres que sufren violencia doméstica y aún dice sentirse culpable de haber metido a un psicópata en su casa y poner en riesgo a su familia. Gracias a este caso se hizo un podcast muy famoso y en el 2019 salió una serie también sobre este caso. El caso de Debra es un recordatorio poderoso de cómo las creencias, el amor y la necesidad de compañía pueden nublar incluso la intuición más clara. Su hija se lo advirtió una y otra vez, pero Debra, cegada por la esperanza de haber conseguido el amor de su vida, decidió ignorar estas señales. Banderas rojas hubo muchas, mentiras, manipulación, aislamiento, pero el deseo de creer en la bondad del otro fue más fuerte que la razón. En este caso también es imposible ignorar el peso de la religión. La influencia de su madre, profundamente creyente, la llevó a pensar que debía mantener su matrimonio, aun cuando todo indicaba que ese vínculo la estaba destruyendo. Este caso demuestra que el amor verdadero no se prueba con sacrificio ciego, sino con seguridad, respeto y paz. Además, también es importante escuchar a las personas que nos aman. Pero, ¿qué piensas sobre este caso? Déjame tu opinión en los comentarios. Por aquí te estaré dejando mis redes sociales por si deseas seguirme y te estaré dejando por acá 2 casos recomendados.